Cuando vimos a Jannik Sinner colapsar en Roland Garros, la mayoría creímos que era solo una derrota inesperada. Una de esas rarezas que pasan de vez en cuando en el deporte: un mal día, un golpe de calor, un simple accidente aislado. Sin embargo, a medida que pasan las horas, queda claro que este colapso esconde algo mucho más grave de lo que imaginamos al principio. Y es que el bombazo ya no es que Sinner cayera ante Juan Manuel Cerúndolo. Lo verdaderamente alarmante es lo que ha decidido hacer justo después. Sinceramente, eso es lo que enciende las alarmas. Si recordamos lo que pasó en París, la escena fue verdaderamente preocupante. Hablamos del número 1 del mundo. Un tenista que acumulaba 30 victorias seguidas y era el gran favorito para reinar en Roland Garros sin Carlos Alcaraz. Tenía el partido en el bolsillo 6-3, 6-2 y 5-1 arriba. Estaba a solo un juego de ganar, a nada de cerrar el encuentro. Y de pronto, su cuerpo colapsó. Mareos, calambres, náuseas, pérdida absoluta de energía. Una crisis tan desconcertante que ni él mismo entendía qué le pasaba mientras intentaba respirar sentado en la pista. Pero lo más preocupante de todo es que esto ya no es un hecho aislado. Al terminar el partido, Sinner soltó una frase que pasó desapercibida para casi todos, pero que encierra la verdadera clave de este misterio. Dijo: esto tendré que hacerme algunas pruebas. Y ahí cambia todo el panorama. Si se tratara de un simple golpe de calor, la historia habría terminado en ese instante. Un poco de descanso, recuperarse y apuntar a Wimbledon. Pero no, Sinner ha tomado una decisión muchísimo más seria. Según los últimos informes, el tenista italiano ha viajado de urgencia a Turín para realizarse un chequeo médico muy exhaustivo en el J Medical. Se trata de la clínica de confianza a la que recurre siempre que sufre problemas físicos. Esto demuestra que ni él ni su equipo creen que lo de París haya sido una simple casualidad. Y es que, lamentablemente, este tipo de episodios ya se están acumulando. Shanghái, Australia, Roma, Montecarlo y ahora Roland Garros. Siempre con los mismos síntomas. Momentos de apagón total donde su propio cuerpo no responde y surge una fatiga extrema. Una vez puede ser casualidad, 2 veces mala suerte, pero cuando este patrón se repite constantemente, es completamente inevitable que su entorno empiece a hacerse preguntas muy serias. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en el círculo más íntimo de Sinner, porque por primera vez no están pensando en llegar al próximo torneo. Ahora buscan respuestas reales, y ese cambio es enorme. La gran incógnita ya no es cuándo volverá a jugar, sino algo mucho más inquietante: qué le ocurre realmente al mejor tenista del planeta. Y justo en este punto, el misterio se vuelve todavía más intrigante, porque una cosa es lo que presenciamos en Roland Garros, y otra muy diferente es lo que se desencadenó después. Tras el partido, la prensa no tardó en culpar al sofocante calor de París. Y es verdad que el clima era sofocante, con jornadas que superaban los 30 grados, algo muy poco habitual para esta época en Roland Garros. Pero analizando fríamente la situación, cuesta creer que las altas temperaturas expliquen todo este colapso. La razón es simple: no es, ni de lejos, la primera vez que le sucede. De hecho, si analizamos los últimos años en la carrera de Sinner, encontramos varios episodios muy parecidos. Lo vimos sufrir al límite en Shanghái y arrastrar problemas en el mismísimo Abierto de Australia. Roma también fue testigo de sus debilidades, y ahora vuelve a quebrarse en el peor escenario imaginable. Por eso, muchos expertos sospechan que el clima influye, sí, pero que no lo explica todo. Y es justo aquí donde surge una teoría sumamente interesante. Según los reportes que circularon tras su eliminación, podríamos estar ante una tormenta perfecta donde se cruzan diversos factores. El primero es obvio: el desgaste físico extremo. No olvidemos que Sinner aterrizó en París tras una gira de tierra batida demoledora. Montecarlo, Madrid, Roma, títulos, horas de máxima intensidad en pista y una exigencia brutal durante semanas. Mientras sus rivales descansaban y regulaban fuerzas, él lo jugaba y ganaba prácticamente todo, y eso pasa factura. A veces pensamos que ganar sale gratis en el deporte de élite, pero no es así. Cada trofeo implica más partidos, tensión acumulada, viajes infinitos, duros entrenamientos y un brutal agotamiento físico y mental. Tal vez el cuerpo de Sinner ya enviaba señales de auxilio que todos ignoraron, cegados por sus increíbles resultados. Pero hay algo más. Varios especialistas señalan que el patrón de Sinner es muy extraño, ya que estas crisis no dependen únicamente del clima.
Y ahí es donde nacen las sospechas, porque si el problema fuera solo el calor, la solución sería bastante simple. Sin embargo, varios de estos colapsos ocurrieron en condiciones con temperaturas moderadas, y es ahí donde surge la gran y preocupante incógnita. ¿Será una mala dosificación del esfuerzo físico o quizás una fatiga crónica y acumulada? ¿Habrá algún factor médico oculto que no han detectado todavía? ¿O estamos presenciando una mezcla de todo a la vez? La verdad es que hoy nadie tiene una respuesta clara. Ni la prensa, ni los expertos, ni el propio Sinner. Por eso, su viaje a Turín es tan crucial. Esta vez no se trata solo de recuperarse para la próxima cita, hablamos de entender qué está causando estos bajones. Sinceramente, creo que esa debe ser la mayor preocupación de Sinner, no el haber caído en Roland Garros, ni haber dejado escapar una oportunidad histórica de ganar el Grand Slam. Lo crucial aquí es averiguar si todo esto tiene una explicación lógica, porque sin respuestas, la duda y el miedo serán cada vez mayores cuando vuelva a sufrir un bache similar. Y esa es la peor tortura mental para cualquier atleta cuando entra a disputar un partido. Pero hay otro detalle en esta historia que me fascina, y del que se está hablando muy poco. Cuando vemos a un atleta venirse abajo físicamente, siempre le echamos la culpa al cuerpo. Sin embargo, varios analistas sugieren que hay otro factor que pesa muchísimo en esta ecuación: la presión mental. Ojo, no digo que Sinner perdiera en París solo por los nervios, ni mucho menos. Ha sido el tenista más dominante del circuito últimamente, pero es innegable que la presión que cargaba en París era gigantesca. Llegaba a un torneo grande, siendo el rival a batir, con un Carlos Alcaraz mermado por las lesiones. Novak Djokovic ya no asustaba como antes, y el camino hacia el título parecía totalmente despejado. La prensa no paraba de repetir que era su momento, decían que solo le faltaba esta corona para completar el ansiado y legendario Grand Slam de carrera. Y aunque los campeones conviven a diario con la presión, eso no los hace inmunes a sus efectos. El propio entrenador Xavi Budó dejó una reflexión muy interesante en el aire tras aquello. Para él, cuando Sinner empieza a flaquear, entra en un bucle mental incontrolable. No es lo mismo sufrir en un entrenamiento que colapsar en plena pista de Roland Garros con millones de personas mirándote. Imaginen la escena por un segundo. Vas ganando cómodamente, tienes la victoria casi asegurada, y de pronto el cuerpo falla. Llegan los mareos, la falta de aire y el desplome físico. Y en lo que asimilas el golpe, ves cómo se te escapa de las manos un triunfo que ya dabas por hecho. Es un momento durísimo de gestionar. Y aquí viene una comparación de lo más interesante. Budó recordaba el calvario que vivió durante años Novak Djokovic. Ya casi nadie se acuerda, pero hubo un tiempo en el que Djokovic también sufría bajones de salud misteriosos, juegos enteros sin poder respirar, instantes donde se le apagaba el motor y que sembraban muchas dudas. Al final, Djokovic descifró su cuerpo y aprendió a dominar esas crisis. La gran pregunta es si Sinner está pasando por el mismo proceso, porque puede que esto no sea solo un simple problema de salud. Tal vez, estamos ante un tenista que aún debe aprender a lidiar con los límites de su propio cuerpo, lo cual es comprensible. Al fin y al cabo tiene apenas 24 años, un atleta con toda una carrera por delante que sin duda seguirá madurando tanto en lo físico como en lo mental. Sería absurdo sacar conclusiones definitivas por una sola derrota, pero también sería una ceguera enorme ignorar las señales de alarma, porque los avisos se repiten, los síntomas son calcados y por fin, el propio italiano parece decidido a ir al fondo del asunto. La duda es si lo descifrará a tiempo, porque la cita en Wimbledon está a la vuelta de la esquina. Y mientras todos analizan su tropiezo en Roland Garros, da la impresión de que el verdadero duelo de Sinner no ha hecho más que empezar. Una lucha contra un fantasma que nadie ha logrado descifrar. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es digerir Roland Garros y otra muy distinta medir el impacto de esto en su futuro profesional. Al fin y al cabo, no hablamos de un tenista cualquiera, es el número 1 del mundo, el dominador del circuito, que venía de coronarse de forma consecutiva en Montecarlo, en Madrid y en Roma. Justo por eso, este bache puede cambiar por completo la gestión de su carrera. Hasta ahora, su rutina diaria era sumamente predecible. Sinner jugaba, ganaba y seguía devorando torneos. Tras el golpe en París, tal vez toque frenar y rediseñar su estrategia. Empezando por el calendario, muchos expertos coinciden en que llegó a París al límite de sus fuerzas. Es lógico, si encadenas torneo tras torneo llegando siempre al último día, el peaje físico es altísimo.
No cansa igual caer a las primeras de cambio que levantar la copa tras batallar durante 7 duros encuentros. Y el italiano llevaba semanas exprimiendo su cuerpo al máximo. De ahí que hoy el debate sea inevitable. ¿Debería dosificar fuerzas a lo largo del año? ¿Seleccionar mejor dónde jugar para llegar fresco a las grandes citas? Porque París ha dejado claro que pisar la arcilla en plenitud física vale muchísimo más que coleccionar trofeos previos a medio gas. Y luego está Wimbledon. Mientras medio mundo sigue analizando el desastre de París, el circuito no se detiene. El próximo Grand Slam ya está a la vuelta de la esquina. Aunque ha dejado claro que necesita descansar, sabe que Wimbledon es la oportunidad perfecta para pasar página. Tras la derrota, de hecho, dejó entrever que probablemente no jugará ningún torneo previo sobre hierba. Es una decisión importante, priorizar su recuperación por encima de competir a toda costa. Sinceramente, me parece una decisión inteligente. Ahora mismo el objetivo no es acumular partidos. El objetivo real es llegar sano, fuerte y con respuestas claras. Si los chequeos médicos revelan algo evidente, perfecto, habrá un camino que seguir, habrá soluciones y medidas concretas. Pero si no encuentran nada concluyente, el misterio seguirá ahí, y cada bache futuro traerá las mismas dudas. Por eso, estas semanas que vienen podrían ser de las más cruciales en toda la carrera de Sinner, mucho más de lo que parece. No es solo por Wimbledon, ni se trata únicamente de sumar más títulos grandes. Hablamos de entender su cuerpo, de descubrir por qué alguien capaz de dominar al mundo entero puede quedarse indefenso de un momento a otro. Esa es una batalla que ningún rival puede pelear por él. Tendrá que resolverla a solas con sus médicos, con su equipo de trabajo y con esos exámenes que hoy son clave para descifrar uno de los grandes misterios del tenis actual. Hace apenas una semana, todos hablaban de Jannik Sinner como si fuera un tenista invencible. La conversación era completamente distinta. ¿Ganará Roland Garros? ¿Completará el ansiado Grand Slam de carrera? ¿Cuántos grandes ganará este año? ¿Se distanciará de forma definitiva de Carlos Alcaraz mientras el español siga lesionado? Ese era el debate. Y de repente, en pocas horas, todo cambió por completo. Hoy, nadie habla de títulos, de récords ni del ranking. Todos se centran en los partes médicos. Así de rápido cambia el panorama en el deporte profesional, porque a menudo vemos a estos atletas como si fuesen máquinas, inmunes al cansancio, capaces de competir siempre al máximo nivel, pero la realidad es bien distinta. Son de carne y hueso, y el físico siempre pasa factura. Por eso creo que este bache puede ser positivo para Sinner a largo plazo. Sé que suena muy extraño tras una de las caídas más duras de su carrera, pero piénsenlo bien. Si estas pruebas logran detectar el problema y entender qué ocurre, si consiguen evitar que se repitan estos colapsos, quizá en unos años veamos Roland Garros 2026 como el punto de inflexión para Sinner. Los campeones aprenden más de sus caídas que de sus glorias. Hablamos de un tropiezo que saca a la luz un punto débil, que llevaba tiempo asomando de manera intermitente. Un fallo que quizá pasó desapercibido porque seguía acumulando victorias. Esa es otra gran verdad. Al ganar, las grietas se ocultan. Los problemas quedan sepultados bajo los trofeos. Las dudas se esfuman y nadie hace preguntas. Pero cuando muerdes el polvo, y de manera tan drástica, todo sale a la luz. Eso pasa ahora mismo. Por primera vez en meses, el mundo del tenis mira a Sinner con unos ojos completamente diferentes. Nadie duda ya de si es la mejor raqueta del mundo. Eso está claro. La verdadera incógnita es otra. ¿Podrá solucionar esto antes de que le cueste otro torneo importante? Porque Roland Garros ya se le escapó de las manos. Su sueño de completar el Grand Slam de carrera tendrá que esperar, pero lo crucial es que la historia no se repita. Ahí se centrarán las miradas estas semanas, en Turín, con los chequeos médicos, los resultados y las decisiones que tome junto a su equipo. Mientras el circuito ya enfoca su mirada en Wimbledon, Sinner tiene una urgencia mucho más inmediata: entender qué falló en París y, tal vez, hallar una cura definitiva contra el único oponente que logra tumbarlo cuando nadie más puede: su propio cuerpo. Además, hay un detalle final que me parece clave antes de cerrar. Es sumamente fácil caer en el drama con estos temas. Imaginar lo peor, sobredimensionar la situación y dibujar de inmediato los escenarios más oscuros, pero la realidad es que hoy nadie sabe a ciencia cierta qué ha pasado. Ni la prensa, ni la afición, ni parece tenerlo claro el propio Sinner. Por eso creo que conviene mantener la calma.
Si estuviéramos ante una alerta médica realmente grave, la reacción de su círculo íntimo sería totalmente distinta a esta. Lo que vemos ahora es a un grupo de profesionales que busca investigar, que necesita entender el problema y recopilar datos. Y sinceramente, hacen muy bien, porque estamos hablando de un tenista de apenas 24 años. 24. A veces lo olvidamos. Parece que lleva una eternidad en la élite por ser el número 1 y acumular varios Grand Slams, pero lo cierto es que le queda casi toda su carrera deportiva por delante. Justo por eso, no tiene sentido precipitarse. Si le toca descansar, que descanse. Si debe cambiar su preparación, que la cambie. Si le toca reajustar su calendario, que lo haga. Ahora mismo la prioridad no es Wimbledon, ni el US Open, ni el ranking, ni ningún Grand Slam. Lo urgente es hallar una respuesta definitiva. Si soluciona esto, los trofeos llegarán por su propio peso. Si lo ignora, el problema volverá a golpearlo tarde o temprano. Esta derrota también sacó a la luz el brutal espíritu competitivo de Sinner. Cualquiera se habría retirado. Cualquiera habría tirado la toalla al sentir los vómitos, los mareos y ese vacío absoluto de energía. Pero él continuó, aun sabiendo que la derrota era casi inevitable. Era consciente de que apenas podía sostener la raqueta. Cada punto parecía una montaña imposible, pero peleó hasta el último segundo. Eso define su grandeza como deportista. Reducir todo a la trágica imagen de su desplome sería un tremendo error. Su historia real es mucho más grande. Hablamos de un auténtico campeón que llevaba meses pasando por encima de todo el circuito. La pesadilla de un número 1 del mundo que acaba de chocar contra una debilidad que aún no comprende. El relato de un deportista obligado a iniciar un viaje en busca de respuestas desesperadas. Un viaje vital que vale más que cualquier trofeo. Roland Garros ya quedó atrás, pero lo que averigüen estos días marcará el futuro profesional de Jannik Sinner. No le quitaremos el ojo de encima. Seguiremos de cerca sus exámenes médicos, sus reacciones y su esperada vuelta en las pistas de Wimbledon. Una cosa es segura, su tropiezo frente a Cerúndolo cierra un capítulo, pero abre las puertas a una historia mucho más trascendental. Toca mojarse. ¿Pensáis que este colapso fue solo por el calor extremo y el cansancio acumulado? ¿O sospecháis que estos bajones físicos esconden un problema médico de fondo que todavía no ha salido a la luz? Dejad vuestra teoría abajo. Si os apasiona el tenis contado sin filtros, suscribíos al canal. Se vienen semanas intensas analizando el futuro de Jannik Sinner y su regreso a la competición. Nos vemos pronto.